Esta es tu UABC. Que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible con especialidades en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia y periodoncia. Búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Muy buenas noches, ya estamos acá listos, estamos preparados para llevarle este análisis de inicio de semana, pero pareciera que la semana no termina aún, porque cuando hay jornada electoral, cuando son nuestros comicios más los presidenciales, pues realmente esto es como un día más de trabajo, pero también un día más de actividad en calles, en comercios, en escuelas no, pero sí en plantel, en temas que la academia y el sector educativo pues tiene una importancia en ver qué es lo que está sucediendo, al igual que en los centros educativos que son utilizados como centros de votación para instalación de casillas. Entonces vemos mucha actividad un día como el de ayer, y es por ello que yo sé que usted dirá, ya eras que termine este infierno de las campañas electorales y de las elecciones, pero la realidad es que esto es lo que nos va a definir nuestro futuro, esto es lo que nos define hacia dónde va nuestro país, y era importante tener este seguimiento que le dimos ayer en linderonorte.com, en nuestras redes sociales por supuesto, y hoy lunes pues no lo podíamos desarrollar de mejor manera que con el doctor en educación Rodolfo García, que lo hemos estado invitando los lunes cuando hay debate, cuando hay temas político-electorales. Él 2 veces consejero electoral, vaya que le sabe a esto, y por eso, Rudy, te agradezco que estés acá el lunes. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Bien, desveladón, pero bien. Todavía, ¿no? Sí, lo que pasa es que fue larga la jornada. Yo ya estaba acostumbrado cuando fui consejero electoral, que eran jornadas de las 7 de la mañana a las 12, 1 de la mañana. Y ayer, pues yo creo que me entró esa nostalgia y me vente todo el proceso. ¿A qué hora te dormiste, Rudy? Porque la consejera presidenta del INE salió más o menos 11. Sí, cómo no. No, más tarde, porque somos una reunión, una familia democrática, ahí sí lo digo. Y entre mis hijas y yo iba con uno y los demás íbamos con otro, como a la 1:30, más o menos, cuando ya vi que ya había salido ella, ya había visto a Claudia Sheinbaum, ya había escuchado a Xochitl Gálvez, ya había escuchado a Movimiento Ciudadano, ya había escuchado a Taboada, en fin, cuando ya está el asunto así, dije, ahora sí, cansado y a dormir. Vámonos de lo general a lo particular, sí. Rudy. Con esto iniciamos el tema del análisis. A usted que nos sigue en nuestra plataforma de YouTube, muchas gracias. Al igual a usted que nos sigue en Facebook, de verdad le agradezco porque se da este momento en la noche para estar pues más relajados, más descansados, y poder, lo que queremos aquí es que cuestione, problematice y empiece a discutir esos temas en su casa, Se vale continuar la discusión. Es mentira, Rudy, que después de la elección, porque eso nos acostumbraron, ya no hay democracia, ¿no? Es mentira que es vota o no votes y cállate. No, no se puede. La democracia surge desde la familia, desde la convivencia familiar, luego en el barrio, luego en la escuela, y la elección es solo la ciudadanización de esa democratización. Te estoy diciendo, si en una casa la democracia es escucharnos y respetarnos, eso lo llevas a tu trabajo y eso lo llevas a manifestarte públicamente a través de la elección. No es cierto que aquí acaba la democracia, al contrario. Ese es solo un ejercicio que está reforzando a todos los demás. Y es a partir de ahí donde le digo que nos surge ir encaminándonos hacia la democracia participativa. Lo que tenemos cada elección, cada 3 y 6 años ahora ya con estas elecciones concurrentes, es una democracia representativa, que es donde usted va y emite su sufragio y vota por algún candidato o candidata para un puesto de representación popular. Lo que se busca, o bueno, lo que buscamos quienes nos dedicamos a esto, pero sobre todo que estamos interesados en que eso se dé, porque hay sectores políticos, Rudy, como también hay gobernantes que no les interesa esto, que quieren que nada más el ciudadano o ciudadana salga y vote cada 3 o 6 años, y no que exija mediante alguna consulta o mediante el tema democrático desde cualquier actividad, por muy para el gobernante que sea banal, pero para el ciudadano importante, como también una revocación de mandato, el quitar
a un representante popular. Mira, voy a tocar varios puntos después en el análisis, porque, bueno, el primero lo voy a tocar ahorita aprovechando. Quiero darle las gracias a todos aquellos, me incluyo, que fuimos a votar, que ejercimos nuestro derecho y cumplimos con la obligación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué era importante votar por quien sea? Primero, porque ejerces tu libertad ante tantos agoreros del desastre, que después me voy a referir a ellos, ante estos sujetos, que no les puedo llamar de otra manera, que hablaron, dijeron mentiras, intentaron meter miedo, personajes que salieron en la televisión, convocando al miedo, a todo eso. La ciudadanía los hicimos a un lado. ¿Por qué? Porque salimos a votar por arriba, por encima del 50%. Por encima. 60%. Por eso, por arriba. Cuando digo eso, ya la gente dijo, voy a votar. 2. Yo quiero agradecerle a los trabajadores, bueno, siempre lo hice desde los consejos electorales, a los trabajadores, a los que operan la elección en el sentido de la instalación y el cuidado, a los representantes de casilla y a los trabajadores del IEE y del INE. No así a los funcionarios que cobran miles de pesos mensualmente e hicieron, francamente, una pésima organización electoral. ¿Por qué ellos no, Rudy? ¿Por qué en ellos se recarga toda esta gran responsabilidad? ¿Por qué incluso nos encanta como sociedad a culparnos entre nosotros mismos por encima de una autoridad? A ver, yo fui consejero 6 años. Consejo 2, consejo 3. Y lo que hacíamos era responsabilizarnos, pero solidariamente con la gente que iba a tocar la puerta a la capacitación. Nosotros estábamos presentes cuando se daban las capacitaciones. Nosotros impulsábamos a esta gente, nosotros buscábamos darles incentivos, porque ese es un trabajo y una tarea muy pesada, Jorge. Pero no este tipo de élite, porque los conozco además. Ese tipo de élite que se creen hechos a mano y a la gente de abajo, cuando digo de abajo, los operarios, que los conozco además, los dejas y los obligas a trabajar y acá arriba estás en un bombón. Los conozco, pues. Eso no se puede hacer. ¿Quiénes son los responsables? ¿Los trabajadores o el consejo? No, el consejo. Bueno, pues. Y entre ellos representantes de los partidos. Por supuesto, pero ¿a quiénes se les paga? Bueno, sí, el consejo. Al consejo. Ellos son los responsables. No me salgan ahora con que esa es un área de oportunidad. No, son errores. Pero también en el INE, ¿eh? Sí, totalmente. También en el INE. Y esta vocal ejecutivo que salió aquí, me dio pena cuando salió la primera vez. Dijo, tenemos el 8% instalado. ¿Cómo, Jorge? Sí, salió como si fuera un trámite administrativo, sí, ¿no? Exactamente. Y no es eso. Hay que operar el proceso electoral. Operarlo quiere decir verificar todo eso. Te voy a decir una vez, yo, Rodolfo García, cuando cambiaron las circunscripciones de distrito, yo fui a tocar donde estaban las cicatrices, así le llamé, del cambio, y les preguntaba a la gente si ya sabían en qué distrito era. Y no, ni soy héroe, no, era mi trabajo. Claro, sí, a ti te pagaban por eso. A mí me pagaban por eso. Y vemos ciudadanos que se involucran, Rudy. ¿Sí? Compartíamos una historia ahí de un señor ahí en Cecite de Xochimilco, donde dijo, pues yo me tengo que rifar porque si no va a votar a nadie y la gente está fuera en el sol. Así. También esa es otra situación, Rudy, que aconteció ayer, donde las escuelas, entrevistamos a Gerardo Solís, desafortunadamente no le preguntamos porque en las escuelas que yo había ido, incluso donde votó la gobernadora, en los salones se les permitía que estuvieran las urnas. Sí. Pero en otras escuelas no. Y era un gran problema porque pues hacía un calorcito sabroso. Y es ahí donde también, no hablo de que inhiban la participación ciudadana, porque al final del día la gente va a votar. Lo que sí termina por afectar es a los funcionarios de casilla. Jorge, son los directivos de la escuela. Me río porque yo fui a la Politécnica, todos los salones abiertos, sí. un gran dinamismo. Y en la escuela que no, es por el capricho. Es que hay directoras, mujeres y hombres que dirigen escuelas que se creen dueños de las escuelas. Sí. Son públicas, señores. Y esto es un servicio público. ¿Cómo que fuera así? Ellos no pagan la luz, me molesta porque pues, es mi profesión. Sí. ¿Cómo voy a dejar un proceso electoral? Porque es que me van a ensuciar el salón. Es que me pueden robar las cartulinas, ¿cuáles ni las ponen? Porque además es más seguro incluso. Pero por supuesto, pero justo es para la gente que tiene desde las 7 de la mañana hasta las 10. Mi nieto estuvo ahí, pues. Yo sé del proceso. Y oye, cuando menos en lo fresco, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es ahí pues uno de los grandes problemas que se vivieron en la jornada electoral. Ahorita vamos a ir a qué pasó con el INE o cuál es el papel del INE. Primero centrémonos, Rudy, en lo general. ¿Qué es lo que sucede con esta elección? ¿Por qué gana Morena? ¿Por qué gana Morena tan apabullante? ¿Por qué tan avasallante se lleva el 60% de las preferencias electorales? Primero vamos con el ganador, Rudy. Okay. ¿Por qué gana Morena de esta manera? Primero, reconozco que en mis pronósticos me equivoqué. Yo le daba menos a Morena. Yo le daba el 54%. ¿Cuánto le dabas de diferencia entre PAN y Morena? Yo daba del 34 al 36% PAN, del 48 al 54 Morena. Dos dígitos, pero en un 20%, más o menos, 15%. 15%. Okay. Ese era. Bueno, ¿por qué gana? Primero, Jorge. Y no me gusta decir esto porque es un dicho del presidente, pero decir, ¿qué no entienden los pronosticadores pagados que salen en los medios de comunicación, de radio, de televisión, de todos estos medios tecnológicos? ¿Qué no entienden, Jorge? Que la gente no les cree. Yo vi, por ejemplo, Salasraqui, por ejemplo, cuando alguien te habla a favor de Xóchitl Gálvez, lo voy a decir así, pero con ese tipo de gente, lo primero que dices, no. Uh-huh. 2, no puedes creerle a la gente que no te hace propuestas, Jorge. ¿Cuáles fueron? Fíjate, una propuesta salida, no sé de qué mente diabólica. No voy a cobrar el ICR a los que ganen 15,000 pesos para abajo. ¿Qué no le dijeron a la candidata que esa es la base fundamental de la tributación al SAT? Uh-huh. O sea, entonces, cuando preguntas eso, dices tú, ¿qué pasa? 2, sabes que soy un crítico de Morena. Sí. Bueno, ¿por qué ganó? No es porque haya sido mejor, sino porque estaba peor del otro lado. Tenía a lo más granado de los subsidiados por los gobiernos de los neoliberales, Jorge. Dice, escuchaba la sigo mucho yo, a Viri Ríos, economista social, sí, ¿quién es? Y señalaba ella que México es el país donde impera la despopularidad. Así dice, es. No es de que votes por el menos peor, sino que tú realmente le huyes al que tú consideras que es el peor. Eso es lo que estoy diciendo. ¿No? O sea, por eso lo retomo, sí. ¿no? Sí. Es a partir donde Morena gana, no porque sea el mejor partido político. No. No, porque hablemos de Morena como partido. Sí, claro. Como el partido político. No me gusta, no es partido. No, bueno, este movimiento constituido como partido. Okay. Pero es a partir de eso, no es que Morena te sea, y hablemos de Morena, ojo. Sí. Ahorita hablamos de AMLO y de Sheinbaum. Pero la gente sigue pesando el lastre del PAN. Así es. En Baja California era clarito porque la referencia era Kiko Vega. Sí. Y nosotros, por ejemplo, miles de jubilados dijimos, ahí está Kiko Vega. No, o sea, por la experiencia. No estoy pensando que Morena esté bien. Hey. Estoy pensando que el otro está peor o muy mal. Y la otra, Rudy, es que en estos planteamientos que se dan muy a la ligera y muy someros, decíamos, y aquí lo hemos venido planteando, y sobre todo tú, Rudy, en donde no es que gane la izquierda, no, es que gana Morena. Así es. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo y me río porque ha sido mi terquedad, Jorge. Sí. Movimiento de Regeneración Nacional no es un partido, es un movimiento social que lo convirtieron en partido, pero se les olvidó aplicar los estatutos. Y tú ves toda la llegada de gente, incluso del PRI hace una semana. Uh-huh. Entonces, eso como partido político no lo puedes hacer, porque ya se demostró que está consolidado. No mi temor, sino mi predicción es que si siguen aceptando ese tipo de gente que son traidores a sus propios partidos, Morena se va a caer. Y es que pareciera, Rudy, que esto es, bueno, no pareciera, es prácticamente cada 3 o 6 años esto es un draft de piernas, ¿no? Como en el fútbol. Sí. Esto es un draft ahí donde los jerarcas o los patrones, que son los líderes de los partidos, económicamente hablando, son los que te definen, a ver, se me hace que este es mejor o es más, igual lo mismo, más popular. Ya, o sea, ya vale lo ideológico, es a quién me jalo que me pueda traer 2, 3 votitos, 10 votitos, o que tiene tantas líderes, y ya no te interesa si ideológicamente comparte contigo los mismos planteos. Es más, si va con tu proyecto de nación, ¿no? Pero es que no van. Yo te puedo dar nombres de aquí en Baja California, gente que es anti-Morena y usa el logo o la marca de Morena. El problema está en cómo le van a hacer para las políticas públicas, que es lo importante llegar ahí, Jorge.
las políticas públicas que van a impactar en la sociedad, para bien o para mal. ¿Hay algo que tú sí le des por bueno a Morena? Morena como partido o como movimiento, de lo cual termina generando este arrastre que tuvo. Sí tengo, por ejemplo, credibilidad en la dirigencia del presidente. Okay. Es que ahí comienza. Ya me había asustado, dije, de Mario Delgado. No. No, él es ITAM. Pongámosle nombre, ¿no? Entonces, es una de las cosas. Credibilidad y además credibilidad en la honestidad. Pero fuera del presidente, ahorita analizamos presidente. Fuera del presidente, Morena como partido, ¿hay algo que tú rescates de Morena que digas, este fue factor para que ganara? El hartazgo de la gente y el decaimiento a plomo del PRI y la caída del PAN. El desencanto, si quieres llamar así, o el hartazgo con respecto al PRI y el desprecio al PRD. Rudy, ahora vámonos con Sheinbaum. Sheinbaum, yo decía en un planteamiento gana Sheinbaum o avasalla a Sheinbaum la presidencia, pero AMLO gana el plan C. O sea, logra tener esas mayorías que lo más seguro es que sí la consolide. Bueno, lo más seguro es que la consolide en el Congreso de la Cámara Baja y en el Senado está complicado. Pero en el caso de Sheinbaum, ¿qué le das a Sheinbaum? Primero, ¿cómo no coincidir con ella yo? Me preguntas. Claudia es de los personajes ahí sí que no viene contaminado ni históricamente ni coyunturalmente con el PRI, con el PAN. Su origen es la universidad y tal vez por eso me contenta. Viene de la universidad, viene de la defensa de los trabajadores, viene por la democratización de las universidades, que nosotros lo vivimos aquí. Obviamente el foco estaba allá, pero aquí en Baja California se vivió eso, Jorge. Sí. La democratización, el derecho de los trabajadores, y al igual que allá, aquí la represión fue completa, así, completa, despidos, cárceles, todo lo demás, total. Dos, voy a decir algo que puede ser hasta, no sé, reprochable. Claudia Sheinbaum era la candidata, en términos de su presencia, de su origen, de su preparación, era la candidata ideal de la derecha. Sí. Tú la ves, es la candidata. El problema es que el chip que trae en el cerebro está en la izquierda. Su único ataque era hacia Claudia Sheinbaum, de la derecha, de la ultraderecha, era el tema de que estaba en Morena. Sí. De que le decían que era realmente Andrés Manuel López Obrador el seguimiento que le daba, ¿no? O sea, y bueno, y obviamente los temas de su gobierno, le siguen achacando el metro, Rapsamen y todo esto. Pero no había un planteamiento como acostumbra la ultraderecha y la derecha hacerlo, que son por temas personales. Fisiológicos. No los hay. Sí, era incluso Xochitl era más como lo que para la derecha es la izquierda. Así es. ¿No? Se presentaba mucho más como candidata del PRD. Ándale. Así. Entonces, ¿qué veo en Claudia? Veo eso, no está contaminada, si lo quieres llamar así, con el PRI y el PAN, tiene una posición definida desde joven, es una persona madura. Cuando digo definida ideológicamente, va a seguir el camino de beneficiar primero a los pobres, pero eso no quiere decir, por favor, ¿sí? Ni les van a quitar las casas, ni les van a... Es que es una locura lo que escuchas, Jorge. Sí. Y lo repiten como... Para a ver si lo creemos. No es así. Vivimos un sistema capitalista y dentro del sistema capitalista hay márgenes para moverse. Mientras la propiedad privada en los medios de producción existe el capitalismo. El asunto es, si estos medios de producción, ahorita si quieres me bajo el discurso, pero estos medios de producción que generan riqueza, que esa riqueza no se genere porque evaden al fisco o porque no le pagan al seguro social o porque les tienen sueldo de hambre a los trabajadores. No. La plusvalía se da en términos de la relación precio-poder, precio, valor y costo. Entonces, ojalá tuviéramos un SAT mejor. Así es. No tan corrupto como el que todavía tenemos. Porque siguen habiendo factureros. Pues claro. Porque sigue habiendo empleadores que terminan agandallándose con los empleados. O sea, sigue habiendo outsourcing. Así es. Sigue habiendo... ojalá tuviéramos más riguroso, pero no lo tenemos. Con tiene que mejorarse. No puede mantenerse así. Y la decisión tiene que ser esa. Tú generas un empleo, tienes una empresa, tienes una ganancia. Perfecto. El asunto es... A ver, cúmplelo con las obligaciones laborales de un salario digno, de transporte, págale al seguro social conforme al nombramiento que tiene, no se lo pagues como obrero nada más para su jubilación.
Vemos a una Sheinbaum, Rudy, y así lo veo yo, cada vez actuaba más como presidenta durante la campaña, cada vez se asumía más ya en este rol de más seriedad, no todo lo opuesto a Xochitl, que era una desesperación, y ellos quizá lo veían en sus búnkers de campaña, cómo se desplomaba la figura de Xochitl. Pero además de esto, vi una genuina Sheinbaum festejando su triunfo. Sí. Desde cuando revisa a Mario Delgado y la emoción que le da que pues, ya ganaste, ¿no? Ya o sea, ganaste. Contener toda esta emoción, pero no solamente eso. Su primer planteamiento es un discurso muy parecido al de AMLO, Sí, claro. ¿no? Sí, lo oí. Y además de eso, él reconociendo el trabajo le da así los mexicanos, ¿no? Es que cuando vivimos en un país democrático debemos reconocer que quienes te llevan a esos puestos es una masa anónima que somos los votantes y que creemos no solo en la persona, sino en lo que nos está diciendo. Sí. El problema con Xochitl Gálvez es que no se le podías creer lo que te estaba diciendo, porque no le veías formalidad, ni siquiera vos decís seriedad, formalidad. Y además, no sé si lo comparta Rudy, si el plan A de muchos políticos bajacalifornianos, de su mayoría, yo creo que del 80% de los que se dicen morenistas en Baja California, le apostaban al plan A, que era el plan Adán Augusto. Adán Augusto. Y el plan C, que era el plan Claudia Sheinbaum, por así plantearlo. Así es. Yo por eso le doy que la legitimidad con la que llega Claudia Sheinbaum es imborrable e incuestionable. O sea, llega con más credibilidad que incluso AMLO a gobernar en 2018. Eso. Si Adán Augusto hubiera sido el candidato, no hubiera tenido esta votación. A ver, yo no creo los hubiera, pero sí me queda claro que la figura de Claudia Sheinbaum no solamente logró los 30 millones, yo sé que son más, sino que rebasó la expectativa que muchos teníamos. Porque, por ejemplo, yo creía irrebasable el resultado electoral de López Obrador. Sí. Dije, es el top. Y no, se fue para arriba. Eso significa que se votó por ella. Sí, por eso lo separo, ¿no? Sheinbaum gana una presidencia limpia. Limpia, porque también yo sé que los ves, Rudy, y los veo yo también como parte de esta democracia televisiva e informativa que tenemos. Es el decir, es que todo lo ganó AMLO, y lo ganó AMLO en sus mañaneras. Yo te puedo decir hasta qué programa era, lo estaba viendo. No, e incluso tú dices, Pérez Gay. bueno, si AMLO gana todo con sus mañaneras, hubiera ganado Jalisco. O hubiera ganado Monterrey, o sea, Guanajuato. Guanajuato. Hey. Claro, pero no es cierto, pues. Es lo que comencé la plática. Yo espero que esta gente que vive de decir mentiras en la política ya no sea contratada por los partidos políticos. Necesitamos críticos, cuando digo formales, es que puedan hacer crítica sobre los errores de la administración, que son muchos, pero no con mentiras, Jorge, porque llega el momento del hartazgo. El hartazgo estaba ahí. Uh-huh. Tú ponías la televisión y veías un tipo de Alasraqui, por ejemplo. Tú no. O Chumel Torres. O sea, cuando digo esto es el broso. O sea, dictadura o democracia. O sea, y dicen que hay una dictadura y me preguntas, ¿y cómo está saliendo en televisión? No, y además, Rudy, es como dentro de una mesa que tenía ahí latinos, a mí se me hacía interesante pues todas las posturas que obviamente a la derecha, invitaron a Lorenzo Córdoba, y Lorenzo Córdoba fue el más sesudo, fue el más coherente al decir, a ver, tenemos que salirnos de esta bola de cristal o de esta burbuja en la que vivimos, donde entre nosotros nos estamos diciendo qué es lo mejor para el país, ¿qué queremos oír? Para darnos cuenta qué es lo que quiere la mayoría, qué es lo que quiere realmente el país. Pues ahí está la respuesta. Y la respuesta fue contundente, ¿no? Total. Y buscaban una presidenta científica, una presidenta que ella dijo, AMLO es AMLO y yo soy yo, y que además de esto va a una continuidad de gobierno. Es que comparten el proyecto, es que es la parte que cuando ustedes, cuando platico con todos, dicen, es que debe haber un contrapeso. A ver, espérate, el candidato a presidente, los candidatos a senadores, los candidatos a diputados federales comparten un mismo proyecto. ¿Sí? ¿O cómo? Entonces, tú eres presidente y yo senador, aunque somos del mismo partido, del mismo proyecto, no voy a votar en contra tuya. Eso no es cierto, Jorge. Sí, no, para mí debe haber contrapesos, obviamente en las cámaras, sí. O sea, debe de haber otras fuerzas políticas, no necesariamente con eso te digo que no deban de existir mayorías, o sea, pero sí es como, sí tiene que haber, o sea, tiene que haber otros partidos, porque recogen otro tipo, la pluralidad misma de una comunidad en la que vivimos. No con eso quiero decir, y yo cuestionaba que te decían, es que el voto útil o el voto inteligente es votar
cruzado. El voto oculto. No, pero que te decían, el voto inteligente es votar cruzado. Le digo, no es cierto. Eso no es cierto. Tú puedes votar en bloque, o incluso yo mismo, yo anulé mi voto en una de la elección a diputados federales, por ejemplo. Nada más. Y yo voté por los desaparecidos. ¿Ya? Entonces, en un planteamiento de protesta que llamaron los colectivos. Entonces, pero no por eso quiere decir que mi voto fue más inteligente que el de otros. No, o sea, en eso coincido. Los contrapesos vienen de otras partes. A ver, Jorge. Parece ser que tenemos una generación espontánea. El PRI no tenía mayoría. Sí, no, claro. Y el PAN no tenía mayoría. Incluso por eso, para mí, eso es el verdadero indicador de que deben de existir contrapesos, tanto en medios de comunicación como contrapeso. Y como contrapeso no estoy diciendo que sean golpeadores los medios. El contrapeso es prácticamente donde nivelas mucho la democracia para determinar que las cosas funcionen bien. O sea, es exhibir en el caso del periodismo un acto de corrupción. En el caso de la oposición es plantear los temas desde las esferas políticas y públicas de las cosas que no se estén haciendo bien y propuestas distintas a las que trae el plan de gobierno de la nación. Es que ves la realidad por otra ventana y eso es válido. El asunto es que cuando la ventana está cerrada y quieres hablar de la realidad que está afuera, como son los comentócratas. Ah, no, sí, claro. No. Eso para mí es inaceptable porque solo envenenas. ¿Cuál es la propuesta? Tú lo sabes, yo soy crítico de algunas políticas públicas, incluso del presidente. Sí. Pero hago el razonamiento y digo, propongo que se haga esto y que se discuta. Sí, total. Para mí los contrapesos son fundamentales. ¿Cuál es el tiro? Que yo no creo en esos contrapesos de los que nos hablan estos lugartenientes, incluso de muchos medios, porque la realidad también es que si la gente está votando por un plan de gobierno el que está proponiendo AMLO, pues necesitamos escucharla. Ah, claro. Entonces, es ahí. Es que sí nos lo dieron con Fox, acuérdate que salió en Latinos. Sí. Oye, Rudy, y bueno, con AMLO, para cerrar ese tema de Morena, con AMLO, ¿qué le das a AMLO? Ok, yo no milito en Morena, no estoy cercano a Morena, yo soy López Obradorista por las políticas públicas que llevó a cabo en beneficio de las mayorías. Así de claro. Con AMLO, con eso se mantiene AMLO ya pasó a la historia por las decisiones que tomó fuertes y que mientras más lo criticaban, más se fortalecía. AMLO termina siendo el presidente más querido en su cierre y bueno, más aceptado. Más aceptado en su cierre de gobierno. Sí, el más asertivo, porque nunca le pudieron comprobar un acto de corrupción a él. Uh-huh. Pero además le faltaron el respeto a la esposa y le faltaron el respeto a los hijos. Y se mantuvo. Yo estuve en contra de cuando López Obrador dijo a uno de los hijos, al más grande, le pido a mi hijo que no denuncie, que no demande. Déjalo, lo están agrediendo. Entonces, eso para mí, fíjate, era un acto de decir, hazlo. Es que es un animal político. Morena, uno de los grandes problemas de AMLO fue no configurar realmente un partido político como Morena. Lo dejó ahí al libre albedrío. ¿Crees que Sheinbaum sí lo vaya a...? A ver, creo que confió o soltó al partido creyendo que todos estaban dentro de la misma visión de izquierda de él. Creo que puede ser eso. Sheinbaum tiene que tomar el liderazgo del partido. Y una vez ya lo platicamos hace mucho tiempo. Uh-huh. Liderazgo del partido quiere decir, aquí está el proyecto de país, aquí están las políticas públicas, y de una vez, a ver, militas, coincides con o vete a la oposición. Eso lo tienes que hacer, porque el partido es el ladrillo en el cual construyes lo demás, Jorge. Claro. Rudy, cambiando, ahora ya ellos fueron los ganadores. Vámonos con los perdedores de esta contienda. Aunque hay muchos, pero realmente el Partido Acción Nacional termina por encapsulándose, aun cuando en Baja California va a terminar siendo la segunda fuerza política, terminó teniendo 255,000 votos, que es la mitad. Primero quiero que escuche, Rudy, porque la verdad a mí me sorprendió. Desde ayer yo sí entendía que Xochitl Gálvez hiciera un llamado a esperar, a aguantar, porque sigue lo más importante, Rudy, que es el conteo de votos. Así es. ¿No? Miércoles. O sea, no solamente el cómputo, que era lo que estábamos viviendo ahorita, sino a partir del miércoles el conteo de votos. Ahí. Y es ahí lo importante, interesante, y donde ahí vamos a tener la definición de una mayoría en los congresos. Así es. Entonces sí era entendible que que Xochitl dijera, a ver, aunque ella ya sabía que estaban perdiendo de calle, vamos a aguantarnos ahí. O sea, no suelten las mesas directivas de las casillas, vamos a quedarnos ahí hasta el final. Lo que sí no entiendo es que en Baja California después
Francisco Fiorentini dijera, es que los números, tenemos encuestas todavía que nos dan el triunfo. Es el problema de los discursos básicos. Mira, yo lo seguí, salió el de Yucatán, por ejemplo, del PAN, salió Taboada. ¿Qué necesidad tienen de quedar como, y lo voy a decir así, como hocicones, Jorge? Sí. No es posible, porque tú tienes la realidad, ¿Sí? Y la realidad te va a ganar en 2 horas cuando salga el otro y diga, oílo. Como mentirosos, ¿no? Como mentiroso, es que, ¿cómo es posible? Los vi. Y ahora, ¿cuál es el discurso? Vamos a escuchar primero a Mario Zuna Jiménez, Sí. Dirigente estatal del PAN. Hace unas horas, fue alrededor como de la 1 de la tarde, 12:30 más o menos de la tarde, cuando emiten una conferencia de prensa en Mexicali. Es el primer mensaje que dan después de la derrota estrepitosa. Escuche bien lo que dice Mario Zuna y ahorita lo voy a anunciar con él. Otra era la autocrítica y sobre todo la selección de candidatos. la autocrítica. Bien, fíjense que en el tema de los candidatos, nosotros hicimos un proceso histórico del cual estamos contentos, y por primera vez el PAN abrió las puertas en una convocatoria que se hizo a la sociedad. Hemos tenido candidatos ciudadanos no militantes a lo largo de nuestra historia, y en esta ocasión lo hicimos con una apertura, con una convocatoria donde se registraron candidatas y candidatos. Yo aprovecho este medio para felicitar y agradecer a todos nuestros candidatas y candidatos a las alcaldías, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales, a las regidurías, a las sindicaturas, porque dieron el máximo de su esfuerzo ante esta situación, de esta campaña que nos confrontamos, porque nunca vamos a poder competir con el dispendio de recursos, con los programas sociales, con el desvío de los recursos, con la utilización de vehículos oficiales, con el acarreo y con todo eso que vimos en este proceso electoral, y que, bueno, nosotros estamos echados para adelante. Hoy la ciudadanía nos dio otra vez la confianza, de tal manera que los vamos a representar a través de Gustavo Sánchez en el Senado de la República. Pues miren, eso fue un planteamiento que yo le dije de cómo es que aceptaban ellos la derrota. Mario Zuna Jiménez llegó a decir que estaban contentos. Así es. Que se sentían satisfechos porque su votación se incrementó en comparación con 2021 y 2018. Dijo, llegamos a tener 100,000 votos, ahora tenemos 250,000. Subimos 120%, señalan el propio dirigente del PAN. La realidad es que el PAN está perdido si ese va a ser el norte que va a tener. Afortunadamente para el PAN, Mario Zuna Jiménez deja la dirigencia el próximo año. Pero no hay un análisis de autocrítica de lo que sucedió, Rudy, al grado de decir que los candidatos que abrieron son ciudadanos. Es que a eso me referí hace rato, Jorge. Es la desvergüenza total. Yo les pregunto si en el distrito 4 no es panista o en el distrito 2 no es panista la muchacha. Por favor, tengan dignidad. Pero además, los culpables son la típica, que ya estoy cansado de ir, que el acarreo. Pues demuéstrenlos, tienen videos, demándenlos, yo los acompaño. 2, dispendio. ¿Dónde está el dispendio? Pero demuéstralo. Eso es pleitos de vecindad, Jorge. Sí. Eso es decir tonterías y no estar obligado a demostrarlo. El culpable están adentro, y están adentro por su proyecto político, por el desastre que hizo Kiko Vega el último y el gobernador anterior también. Ese es el cansancio. Estoy viendo los resultados electorales de cada uno de los distritos locales de las diputaciones. Sí. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo que ganaron? ¿Qué ganaron? Sí, porque la que mejor votación tuvo fue Eva María Vázquez, del Distrito 1 Federal. Realmente al principio mantenía una cercanía con Laura Ruiz hasta de 1%. Sí. Ya después se despegaron casi con 10,000 votos. Pero de ahí en fuera, ninguno. A todos les ganan 2-1, 3-1. Así es. Lo tengo, Y en el caso, perdón, Rodrigo, más rápido. Y en el caso de, yo le cuestionaba a Mario Zuna que en Rosarito, en Playas de Rosarito, el PAN no puso candidata. Fíjate. Tuvieron 80 votos en Playas de Rosarito. Es que, insisto, no los escucho decir, a ver, tenemos estos resultados y ahora sí, vamos a sentarnos entre nosotros y decir qué nos pasó, qué faltó, qué proyecto vamos a presentar, cómo nos vamos a presentar como una oposición responsable, que es un discurso barato que ellos tienen.
Es decir, vamos a ver en esto y en esto. Insisto, la crítica tiene que ser, es decir, estás cometiendo este error, lo denuncio públicamente y yo propongo como minoría hacer esto. Y sobre todo que no hay una autocrítica ni de la derecha, ni de estos grupos proempresariales, ni de este sector empresarial que se creen dueños del país, que ni siquiera son los más ricos del país, pero se creen dueños del país. No hay una autocrítica y ¿saben qué? Eso les va a seguir ganando Morena por eso, hasta que el mismo Morena se desgaste. Hasta que cometa los mismos errores que está cometiendo el PAN. Y que la soberbia. Sí, así es. O sea, ¿cómo puedes tener soberbia cuando pierdes, Rudy? Claro, cuando tienes el complejo de rico. Sí, bueno, sí es cierto. Y ahí Gustavo Sánchez Vázquez, pues obviamente él contento, pero ojo, contento porque pierdes por la mitad de los votos. O sea, con 250,000 votos sacó Gustavo Sánchez, más de 500,000 o cerca de 500,000 saca Armando Ayala y Julieta Ramírez, ¿no? O sea, y están contentos porque le ganaron a un janquismo que hizo una pésima campaña a partir del Partido Verde, y donde pues estos fueron los resultados. Escuchemos a Gustavo. Al contrario, estamos contentos porque hoy Acción Nacional vuelve a elegirse como la primera oposición en Baja California. Estamos contentos porque hoy Baja California le ha dado una confianza nuevamente al PAN para que sea el partido que enarbole esa voz de los bajacalifornianos que desean vivir mejor. Y eso será precisamente lo que haremos desde el Senado de la República, respetando los tiempos que la autoridad electoral termine de hacer el cómputo. Pero hoy, con más del 77% de las actas ya computadas, tenemos pues ya prácticamente cerca de 250,000 votos de los bajacalifornianos. Esto es pues, tenemos ya prácticamente en esta parte de la elección al Senado una muy clara definición de que tendremos la primera mayoría para integrar el Senado de la República. Y desde hoy, primero mi agradecimiento a mi familia que siempre me acompañó irrestrictamente en este esfuerzo. Mi agradecimiento de que se estaban sustrayendo, robando, para entenderlo, urnas exclusivamente para el Senado de la República. Aquí tuvimos una aquí muy cerca, en Los Pinos, otro intento de robo que fue frustrado por los funcionarios de casilla aquí en Pino Suárez, otra más que fue acá con Insurgentes, en Tijuana y Ensenada igual. Llegaban personas y entraban exclusivamente a llevarse la urna del Senado de la República. En una de ellas inclusive le prendieron cohetes, algo, y la reventaron, y nos llamó la atención que solamente iban por las urnas del Senado de la República. Y bueno, por eso ese video, Laura, faltando una hora para el cierre, y ese llamado que por cierto quiero agradecer porque me estuvieron... Ahí está lo que dice el propio Gustavo Sánchez, y pues pareciera como si hubieran ganado todo, Rudy? O sea, no como si perdieron todo. Es que perdieron todo. Y dos, esa es la desfachatez, eso es venderte arena en el desierto, Jorge. Quien lo escuchen, incluso los panistas de adeveras, dicen, oye, ¿cómo que estás contento? ¿Cómo que estás feliz? ¿Cómo que los bajacalifornianos nos reiteraron su confianza? Lo que les reiteramos fue la desconfianza, Jorge. Ahí están los resultados. Vamos a esperar. ¿Cuánto crees que baje o suba con abrir los paquetes? Porque, a ver, ahora sí vamos a abrir voto por voto y casilla por casilla, ¿o ya no? Sí. No, bueno, ¿qué no era no? Sí, ¿no? Y se van a abrir paquetes, se van a abrir cerca del 80% en la mayoría del tal, a excepción, Rudy, de San Felipe. O sea, curiosamente, ¿te acuerdas que hace una semana yo les planteaba en mi columna sobre cuál era la bolladura de ese carro completo? Y era San Quintín y San Felipe. Justamente fueron las elecciones más cerradas para Morena, y yo les dije, calma, PAN, porque ustedes no están incluidos. Entonces, no es contra el Verde y contra el Independiente. Pero ¿es Verde o PRI? Pues es que realmente sin partido, porque ya de priistas ya no les queda nada más que pues su estirpe del PRI, ¿no? Pues, obviamente. Pero no, o sea, sí entiendo que es parte de su background del PRI. Así es. Pero ahora, desvinculados de todos, huelen más a Morena que PRI, por el respaldo que se tenían de ciertos actores políticos de Morena hacia la candidata Adriana López Quintero.
Jorge, tú sabes que me tocas ese punto. Es que no es el partido Morena, Jorge. Son los advenedizos, los oportunistas que llegan a Morena y ellos no tienen la culpa. Tienen la culpa quien los deja entrar, Jorge. A lo que me refería es que no es que el PRI esté detrás de ellos. Me refería, es que en todo caso sería Morena por la cercanía que tienen con Jorge, ellos. ¿Cuál PRI? No, el PRI que está peleando es por su registro, ¿eh? Por eso, ¿cuál PRI? Y bueno, no vimos a que saliera... A mí me sorprende lo del PAN, de verdad, Rudy, y con eso si quieres cerramos este tema. Sí. Me sorprende que el Partido Acción Nacional salga con ese discurso cuando les fue no mal, muy mala elección, salvo Eva María Vázquez, que es la que rescata, y obviamente Alejandrina Corral y Mayola, que ellas sabíamos que esa votación iban a tener por lo que representa el Distrito 2 y 3 de Mexicali para el panismo. Pero en Tijuana, que era la cuna del panismo, fuerte, pierden todo y no van a alcanzar a meter diputado. No. Nomás quiero decirte que el PAN no es el peor perdedor, ¿eh? El peor perdedor es el PRD y el PRI. O sea, pero como peores perdedores, no sé si van a alcanzar a entrar 4 plurinominales a la senaduría del PRI, man. Sí, el PRI, en todo caso, si el PRI no alcanza ese 4% que están peleando un 3-4%, pues se van a quedar sin nada. En el caso del PRD se queda sin prerrogativas, como ya se había quedado, con el registro porque es partido nacional. No, pero va a perder el nacional. Bueno, sí es cierto, el nacional lo perdería, pierde también las prerrogativas. ¿Cómo? En el caso del Verde mantiene el registro de prerrogativas estatales. En el caso del PT, el PT alcanza un 6%. Sí es. Y con ello alcanzaría una diputación. En el caso de MC, tiene una votación alta. Le fue muy bien, ¿eh? Gracias a Maynes, no a sus candidatos y candidatas. No. Gracias a Maynes y a la canción. Y a la canción de Maynes. Entonces, esa es la reconfiguración que pero ojo, se viene algo más importante, que es el tema de las del género dentro de las acciones afirmativas. Es ahí donde será la elección de 8 diputaciones. Hace 3 meses más o menos se los planteé en una columna también. PAN, MC y el PRI se están peleando las migajas. Y ahí están. Esas son las migajas. Y además son muy poquitas migajas, ¿eh? Sí, por eso son migajas, ¿no? Pero porque ni siquiera es un parte del pastel. No. Se estaban repartiendo las migajas. Así es. Oye, Rudy, y bueno, para cerrar, fíjate, nada más tengo ahí... el papel del INE y del IE, Rudy. ¿Cómo lo calificas? Mal, más abajo. Insisto, la cúpula del INE y la cúpula del IE no son la estructura que hace funcionar el proceso electoral, Jorge. Hay un descuido. 2, con esto demuestro mi planteamiento de hace años. Las OPLES no deben de existir. Deben de integrar todo ese equipo de personas que saben cómo moverse en el campo electoral. Deben de ser en una sola institución. Tenemos 2 organismos para un solo momento electoral, Jorge. Uh-huh. Es como si pusieras un oxo aquí y un oxo acá. O sea, no es posible. Pero además, lo que desaparece es la cúpula, que cuesta mucho dinero. Uh-huh. ¿Por qué no lo inviertes o inyectas en educación cívica, en organización electoral, en pagarle mejor a los trabajadores? Sí. Es que ahí está. Sí. Triste papel del IE que ni siquiera sale, y del INE que veo a la vocal ejecutiva decir algo que me dio hasta pena. No hubiera salido. Es que tenemos el 20%. ¿Cómo? Y además, cuando ya sabíamos que esto iba a pasar. Porque sabíamos, porque los vemos. Y además, ¿te acuerdas que aquí lo analizamos? Sí. Los representantes de casilla funcionarios les hacían falta. Claro, porque ¿se debe cambiar qué en el proceso electoral? ¿Qué debe de cambiar? Primero, debe de abrirse el parangón en términos del apellido, primero. Ábrelo más. 2, incentiva a los funcionarios de casilla. Incentivarlo no quiere decir que los compres. Incentívalos con un descuento en el predial, con un descuento en el agua, que también en el Consejo Estatal Electoral sí lo planteé. Se molestaron, ni modo, porque iba el PAN, por supuesto. Entonces, incentívalos porque es un momento de un trabajo extenuante, pero además es la autoridad electoral, Jorge. Claro. Tienes que ir contento. 2 casos, mi cuñado y mi nieto. Uno, funcionario de casilla, llegó hoy, me dice, a mediodía, dice: ¿qué puedo, cuñado? ¿Cómo estás? Muy cansado, me dijo, de las 6:30 de la mañana a las 11 de la noche, todo el día ahí. Oye, ¿cómo estuviste? Ni siquiera hay chance de un descanso, ni siquiera hay chance de ir al... O sea, tienes que pensar en la parte operativa del proceso, Jorge. Sí. No en la parte de los funcionarios que están ahí
incluso sin saber qué están haciendo. Entonces tienes que generar un solo organismo fuerte, y cuando digo fuerte, con el número suficiente de trabajadores, incentivados y con una cúpula mucho más pequeña de funcionarios de alto nivel. Increíble, Rudy. Nada más para cerrar, hace unas horas se reporta el asesinato, un día después de la elección, del director de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, sí, y de otro agente municipal. Esto pues ocurre el día de hoy, cuando, pues bueno, quien usted ve en la imagen fue acribillado la tarde de este lunes. El ataque fue alrededor de la 1 de la tarde. Los vecinos de la calzada Constitución reportaron varias detonaciones de arma de fuego. Confirmaron, ya se confirma incluso por el propio alcalde, pues el asesinato del director de la Policía Municipal de Sonora. Había amenazas previas, señalan, incluso colocación de narcomantas. El alcalde Santos González Yescas lamentó, el presidente municipal, y pidió a las autoridades pues investigaciones correspondientes. El jefe de la policía, Gerardo Camacho, y además uno de sus escoltas, que también fue herido un civil en esta pues balacera que se registra. Santos González aseguró que este ataque armado no es solo en contra de los policías, sino la corporación entera, y que estará muy al pendiente de las investigaciones y coadyuvará con todo los discurso. Jorge, sé que no coincidimos en esto y en algunas cosas más. Yo estoy a favor de que en esos lugares como San Luis Río Colorado o el Valle de Mexicali haya mano dura. Y dura quiero decir que esté la Marina, que esté la Guardia Nacional, que esté el Ejército, y que los dejen hacer su trabajo. Sí. Yo no estoy de acuerdo, pero sí entiendo que es esta parte del malestar, ¿no? Y claro, sobre todo que no es la primera vez que se atenta contra un director o un jefe de policía de San Luis Río Colorado. Eso es pegarle a toda la sociedad, decirles, miren cómo a su jefe de policía lo puedo matar y no pasa nada. Sí. O que ya viven en donde viven, se agarran un avión y se van a Nueva York los asesinos. Están en San Luis, están en el Valle. Sí. Rudy, nos despedimos con estos cartones que tienen que ver con la elección. Y que nos dice, pues bueno, ya cumplimos como ciudadanos, ¿no? La gente fue a votar, salió una gran participación ciudadana y pues bueno, dice también el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí según Enrique Eras con su cartonazo, las últimas mañaneras a otra cosa, marea rosa, ¿no? Entonces, los moneros tienen ese sentido del humor que cómo les envidio. Pero bueno, ahí está el planteamiento. Espero que les haya gustado nuestro análisis y el Rudy nos acompaña el próximo miércoles también, claro que sí, acá en esta mesa que tenemos para usted del Lindero Norte, una producción de Casa Créala. Lo dejamos ahí con un planteamiento sobre temas del empleo de la gobernadora del estado y nos vemos el día de mañana en punto de las 8. Que pase excelente noche. Gracias. Baja California se posiciona en el top 4 nacional en cuanto a generación de empleo formal, destacando por la creación de 23.479 puestos de trabajo entre enero y abril de 2024, lo que constituye más del 6% del total nacional en el periodo. La gobernadora Marina del Pilar informó que más de la mitad de estos empleos son permanentes, con un significativo aporte del sector agrícola. La industria manufacturera y los servicios también mostraron un aumento, aunque el sector del comercio experimentó una reducción. Este desarrollo refleja el crecimiento económico de Baja California respecto al resto del país.